¿Qué momento de tu vida te hizo sentir que el universo, o el destino, estaba jugando contigo? Justo cuando me animé a dar el salto más grande de mi vida y mudarme a otra ciudad por un nuevo trabajo, todo se fue al demonio. Había renunciado, vendido muebles, incluso regalado ropa para reducir equipaje. A las 48 horas de llegar al nuevo destino, la empresa anunció que no iba a abrir la nueva sucursal por motivos presupuestarios. Ni contrato, ni disculpas, ni plan B. Solo yo, con 2 maletas, sin casa y sin empleo, sentado en una terminal de bus preguntándome si esto era karma o solo una broma cósmica de mal gusto. Una noche cualquiera, olvidé las llaves dentro del carro. Ya era tarde, estaba lloviendo y no tenía a quién llamar. Mientras trataba de abrir la puerta con una percha como en las películas, sin éxito, por supuesto, pasó un tipo y me ofreció ayuda. Accedí sin pensarlo. Terminó rayando la puerta, disparando la alarma y atrayendo a un policía que pensó que estábamos robando el vehículo. Tuve que demostrar que el carro era mío con documentos que, por supuesto, estaban adentro. Nunca me sentí tan atrapado entre lo absurdo y lo surreal. El universo se lució ese día. Era mi cumpleaños número 30 y quise celebrarlo de manera diferente, una escapada en solitario a la montaña, algo tranquilo, solo yo y la naturaleza. Al llegar, me di cuenta de que había reservado accidentalmente una cabaña para la semana siguiente. No había señal, no pasaban taxis y el pueblo más cercano quedaba a 10 kilómetros. Caminé de regreso, bajo la lluvia, con una mochila que pesaba como mi arrepentimiento. Nunca antes sentí que el destino se burlaba tan descaradamente. El día que tuve una entrevista virtual con una empresa internacional, mi vecino decidió que era el momento perfecto para hacerle mantenimiento a su motosierra. No solo eso, un gato se metió por la ventana de mi cuarto, tiró una planta y empezó a maullar como si lo estuvieran torturando. En la pantalla, el entrevistador trataba de mantener la compostura mientras todo el caos sonaba de fondo. Yo simplemente sonreía con cara de esto no está pasando. Pero sí estaba pasando. El universo y sus efectos especiales. Recibí una llamada inesperada de un ex con quien había terminado en buenos términos. Me dijo que soñó conmigo, que tenía que verme. Nos encontramos en un café. Me dijo cosas bonitas, parecía un momento de película. Hasta que de repente llegó su nueva pareja y se armó una escena digna de novela turca. Resulta que no sabía que habían vuelto. Fui básicamente una carnada emocional. En serio, si el destino fuera guionista, tendría un humor bastante cruel. Nunca olvidaré la vez que me robaron la bicicleta. Frente a una estación de policía. Estaba amarrada, con 2 candados. Entré 5 minutos a comprar agua y al salir, solo quedaban los pedazos del cable cortado. Fui al oficial de guardia y me dijo, sí, vimos a alguien sospechoso, pero no sabíamos que era tuya. Me quedé parado ahí, con la botella en la mano, intentando entender si esto era un sketch, un sueño, o el universo diciéndome te vi muy confiado, bro. Después de meses buscando departamento, encontré uno perfecto. Precio justo, buena zona, hasta tenía un balcón pequeño. Firmé contrato, me mudé. Y la noche siguiente, el bar de la esquina se convirtió en una discoteca improvisada. No figuraba en Google Maps, no había reseñas, nadie me advirtió. Resulta que solo abre los fines de semana. Y justo ese fue el primero de muchos. Dormir con el bajo retumbando en las paredes me hizo preguntarme si el universo me estaba troleando por confiar demasiado en el silencio de la primera visita. Mi hermano y yo discutimos por una tontería y dejamos de hablarnos por semanas. Decidí romper el hielo y comprarle entradas para el concierto de su banda favorita. Lo invité, aceptó, todo parecía en orden. El día del evento, llegamos. Y nos dimos cuenta de que las entradas eran para la semana anterior. Pasé la vergüenza del siglo y él no me dejó olvidarlo por años. No solo perdí dinero, también perdí la única carta que tenía para hacer las paces. El universo no desperdicia oportunidades. Estaba en una relación a distancia y, tras meses de planearlo, por fin iba a conocer en persona a mi pareja. Compré el vuelo, conté los días como si fuera Navidad. Y cuando llegué, me llamó para decirme que no podía ir al aeropuerto porque había tenido una crisis existencial y necesitaba tiempo. Así, tal cual. Yo con una maleta llena de ilusiones y ropa bien doblada, y del otro lado del mundo, alguien dudando de su existencia. Si eso no es el universo jugando a los dados con mi vida, no sé qué es. Todo parecía alineado para que me saliera bien por una vez. Entrevista importante, ropa limpia, café en mano, llego con tiempo. Y al cruzar la calle frente al edificio, una paloma decide soltar su maldición directamente en mi hombro. Me río, intento limpiarlo sin drama, y justo al entrar,
Me doy cuenta de que manché también la parte del pantalón al frotar. No pude ni quitarme la chaqueta porque tapaba la mancha principal. En vez de hablar de mi experiencia laboral, terminé bromeando sobre caca de ave. El universo sabe cuándo intervenir con precisión quirúrgica. Había estado trabajando en una presentación para un cliente durante semanas. Era una propuesta clave, podía significar una promoción. Hice respaldo, lo revisé 1000 veces, incluso imprimí una copia por si acaso. El día de la reunión, llego. Y descubro que olvidé ambos USB en casa. No pasa nada, tengo la copia impresa, pensé. Pero no, esa copia estaba en el portafolio equivocado. El que estaba todavía en el asiento del bus. Literalmente me quedé parado frente al cliente con una sonrisa congelada y un corazón roto. El universo no da margen de error cuando quiere jugar. Después de meses sin ver a mi papá, decidí sorprenderlo en su cumpleaños. Planeé el viaje sin avisar, me aparecí en su casa con pastel y todo. La sorpresa fue mía, él había viajado a visitar a mi hermano. Nos cruzamos, literalmente, en la carretera. Terminamos comiendo pastel por videollamada. Fue tan frustrante como gracioso. El destino tiene una forma muy creativa de reírse de tus buenas intenciones. Cuando finalmente conseguí ahorrar lo suficiente para comprarme una laptop decente, fui a la tienda emocionado, elegí el modelo, lo probé, lo pagué. Y al llegar a casa, noté que habían colocado el equipo equivocado en la caja. Volví furioso, y la tienda ya había cerrado. Al día siguiente, negaron todo. Tuve que hacer un reclamo formal que tardó un mes. Y lo peor, el día que al fin me entregaron la correcta, se fue la luz por 12 horas. Nunca tuve tantas ganas de lanzarle algo al cielo. Estaba en una entrevista en línea para un trabajo muy importante. Tenía todo listo, fondo limpio, buena iluminación, micrófono probado. A mitad de la entrevista, mi gato decidió saltar sobre el router y tumbarlo. Conexión caída. Cuando logré reconectarme 15 minutos después, ya habían cerrado la llamada. Me disculpé por correo y me dijeron que habían avanzado con otro candidato. Si no fuese por magia del universo, fue entrenamiento para que no me tomara la vida tan en serio. Tenía un plus enorme por alguien en mi oficina. Nos llevábamos bien, hablábamos todos los días, hasta que finalmente me armé de valor para invitarle a salir. Ese mismo día, mientras esperaba su respuesta, llegó un nuevo compañero. Su pareja. Entraron de la mano. Sonreí, tragué saliva, y dije bienvenido como si nos estuviera partiendo el alma en dos. Fue como si el universo me hubiera dejado llegar justo a tiempo, solo para empujarme con un dedito. Mientras estaba de vacaciones, perdí mi celular en la playa. Lo busqué por todos lados. Incluso a veces de madrugada sin una explicación. Nada. Regresé detenido a la red y avisé a mi familia. A los 2 días, un desconocido me contactó por redes sociales. Había encontrado mi celular. Y lo había llevado a la comisaría. Sonaba bien, hasta que descubrí que la comisaría estaba en un estacionamiento donde no estaba, y solo atendían a 8 autos por el mediodía. Cada intento por recuperar el celular era la subida completa. Al final, regresé a casa sin teléfono. Durante una época muy dura y al final, decidí volver a escribir poesía. Lo hice en secreto, como forma de terapia. Un día, sin querer, subí uno de mis textos a mi cuenta personal y tocando el anónimo que tenía. Yo lo leo a mis compañeros de trabajo, mis tías, hasta mi jefe. Era un poema intensísimo sobre la soledad y el sexo. Esa tarde, nadie me miraba a los ojos. Gracias, universo, por recordarme que incluso en mi intimidad, estás al acecho. Cuando quise sorprender a mi pareja con un desayuno romántico en cama, me levanté a las 5 a.m., preparé todo. Incluso aprendí a hacer panqueques en forma de corazón. Entré con la bandeja, y al ver la esfera, se despertó sobresaltada, se le volcó el café encima y tiró todo al suelo. Acabamos riendo entre el desastre, pero mientras limpiábamos, me dije, sí, claramente el universo disfruta sabotear los momentos tiernos. Después de estar mucho tiempo sin hacer ejercicio, me propuse empezar con fuerza. Compré ropa deportiva, y nos pedían a seguí un plan de alimentación. El primer día hice todo bien, incluso me sentí orgulloso. En la noche, bajando una escalera, me torcí el tobillo. Una caída con la que me dejó fuera de circulación por 3 semanas. Y no fue tan perfecto que no pude evitar pensar que el universo tiene miedo de que yo la ponga en forma. Hubo una vez en la que me tocaba exponer mi tesis final. Todo estaba listo, la presentación, los apuntes, estaba dormido bien, cosa que jamás hacía antes de estar. Llego a la universidad, abro la laptop. Y nada. Pantalla negra.
Había olvidado el cargador y la batería murió justo a la entrada de la sala. Y un incompatible. Decidí abrir la copia USB en otra laptop. Archivo laptop. Fue una cadena de desgracias tan perfecta que parecía escrita por un guionista de comedia negra. El universo no quería que yo me graduara ese día, claramente. Recuerdo que fui elegido a la plaza de un estudio de mercado donde regalaban vales de supermercado. Pensé, por fin me toca algo. Fui, respondí encuestas, me tomaron fotos, participé con entusiasmo. Al final, me dijeron que el vale sería enviado por correo. Nunca llegó. Les escribí, me pidieron disculpas, prometieron reenviarlo. Una semana después, me llegó un sobre vacío. Solo había un folleto motivacional que decía: la abundancia empieza en tu mente. Nunca más había en sorteos ni en afirmaciones positivas. Entonces, al salir del trabajo, me fui directo al aeropuerto. Había planeado una escapada de fin de semana con mi pareja. Necesitábamos desconectar, pero todo empezó mal desde el baño. Retraso de vuelo, extravío el equipaje, y cuando por fin llegamos, el hotel había perdido la reserva. Nos dieron una habitación provisional que parecía una escena de película de terror, con hilos parpadeando, grifos oxidados y un colchón que chirriaba con solo mirarlo. Miré al techo esa noche y dije en voz alta: ok, universo, ¿y ahora qué? Al día siguiente me dio todo el viaje. El día que presenté mi renuncia, lo hice con la satisfacción de alguien que ya tenía todo bajo control. Me esperaba el dinero de mejor, el empresa andando. Al día siguiente, la empresa nueva se retractó de la oferta por razones internas. Llamé a mi antiguo jefe para ver si podía quedarme, y me dijo que ya habían contratado a alguien más. Literalmente quedé flotando entre dos mundos, sin plan, sin ingresos y con la dulce sensación de que el universo simplemente dijo: vamos a ver cómo te las arreglas ahora. Conocí a una chica por una app de citas y todo fluyó tan bien que parecía que nos conocíamos de otra vida. Nos reímos de las mismas cosas, teníamos los mismos gustos musicales, hasta los mismos traumas familiares. Después de semanas hablando, decidimos vernos. Cuando nos encontramos cara a cara, era mi prima segunda. No sabíamos si reírnos o seguir corriendo. La abuela nuestra apellidos y nosotros nunca nos confundimos. El universo tiene un lugar especial para este tipo de humor. Una vez soñé que me sacaba la lotería. No es broma. Al día siguiente, fui a una tienda y por impulso compré un boleto con los números del sueño. Pasé todo el día con la sensación de que algo grande venía. Cuando salieron los resultados, faltó un solo número. Siempre llegamos bien. Me quedé mirando la pantalla como si alguien del otro lado estuviera apretando mi botón solo para verme frustrado. Desde ese día, no volví a recordar mis sueños. Estaba dando un paseo tranquilo por el parque, escuchando música, despejando la mano. Una señora se me acerca y me dice: joven, eres una obra muy pesada, necesita una ayuda. Me río, le agradezco un rato y sigo caminando. No pasaron ni 10 minutos cuando me caí en un charco, mi celular se dañó y una paloma me usó de baño público. Me quedé sentado en la banca empapado, preguntándole si la señora no era una especie de oráculo o si el universo le había hecho caso en tiempo récord. El primer día que fui a vivir solo, todo me salió mal. Se me volvió la tapa de la cama al sentar. Me quedé cocinando arroz. El gas se fue a mitad de la ducha y al salir de casa para despejarme, me robaron el teléfono. Todo en menos de 24 horas. Estaba tan abrumado que regresé al departamento y me reí como un loco. No de felicidad, claro. Era más bien una nota de reseña para sospecho. Esto es una prueba simplemente entretenimiento divino. Me armé de valor para hacer stand-up en un bar abierto. No lo había hecho nunca, pero llevaba semanas escribiendo y practicando frente al espejo. El lugar estaba lleno, el ambiente perfecto. Cuando subí al escenario y agarré el micrófono, se cortó la luz. Tardaron 15 minutos en reconectarlo. Cuando volví a hablar, el público ya estaba distraído, borracho, y todo lo que dije fue recibido con silencio incómodo. Bajé del escenario sintiéndome como el blanco de una broma del cosmos. Durante una videollamada de trabajo muy serio, mi sobrina de 4 años entró al cuarto con una corona de plástico en la cabeza y gritó su majestad con ella mientras me abrazaba con la piel. No supe cómo reaccionar, ni cómo silenciar la tienda. El cliente con el que hablaba se rió, pero no me miró igual después de eso. Desde entonces, cada vez que me pasa algo vergonzoso, no me molesto. Solo levanto los ojos y digo: lo hiciste de nuevo, universo. Siempre quise estudiar, pero mis padres insistieron en que optara por algo más seguro, así que me metí en un ingeniero.
Después de años aguantando materias que odiaba y sintiéndome fuera de lugar, me armé de valor, dejé todo y me inscribí en una escuela de cine. A las 2 semanas, cerraron la carrera por falta de presupuesto. Literalmente, la cerraron cuando ya había pagado la matrícula. Me ofrecieron comentarlo con artes visuales. En ese momento, entendí que el universo no solo pone obstáculos, a veces cierra la puerta entera y te tira la llave a la cara. En una reunión de trabajo importante, queriendo parecer relajado y divertido, conté una anécdota graciosa que siempre hacía reír a mis amigos. El problema fue que no recordaba que uno de los presentes era parte indirecta de la historia, y no en el mejor rol. Me miró con una sonrisa incómoda todo el resto del día. Quise que la tierra me tragara. Y el colmo es que esa historia ni siquiera tenía sentido contarla en ese contexto. Como si el universo hubiera dicho, vamos a ver qué pasa si le metemos este error social en la cabeza justo ahora. Estaba muy enamorado y preparé una propuesta de matrimonio durante meses. Era una cena al aire libre, con luces, música, todo cronometrado. El mismo día, se desató una tormenta inesperada. No solo arruinó el lugar, sino que también retrasó a todos los invitados sorpresa que venían a presenciarlo. Terminé arrodillado en medio de un charco, empapado, con los mariachis llegando media hora tarde. Sí dijo que sí, pero hasta hoy se ríe y dice que parece que el universo quería que se lo pensara 2 veces. Tuve una discusión con mi pareja por una tontería. Yo juraba que habíamos guardado el control remoto en un lugar, ella decía que no. Pasamos 1 hora buscándolo. Frustrados, dejamos de hablar por un rato. En medio del silencio incómodo, el control cae del techo del estante como por arte de magia. Nadie lo había puesto ahí. Nadie. Ambos nos quedamos mirándonos, mudos, y no pudimos decidir si era un mensaje espiritual o una broma del destino. Lo tomé como una señal de que el universo no toma partido. Solo se ríe. Mi primer día como profesor en una escuela secundaria fue un caos absoluto. Llevaba un traje nuevo, materiales preparados, una actitud motivadora. Y al entrar al aula, me resbalé con una botella de agua, caí de espaldas, y solté un grito agudo que hizo que los adolescentes no me tomaran en serio durante semanas. El universo no solo decidió hacerme tropezar, sino que lo hizo delante del público menos compasivo que existe, adolescentes. Y encima grabaron todo. Hay gifs míos dando vueltas, según me han dicho. Fui a una entrevista para un trabajo en una editorial. El entrevistador me pidió que hablara de un libro que me marcó profundamente. Empecé a hablar con pasión de uno, que resultó haber sido escrito por su ex esposa. Al principio pensé que era una coincidencia graciosa, hasta que su cara se fue volviendo cada vez más seria. Me agradeció, me despidió cordialmente, y nunca más supe de ellos. ¿Las probabilidades? Mínimas. ¿La vergüenza? Inmensa. ¿El universo? Impecable en su timing. Una vez compré entradas para un festival al aire libre que llevaba años queriendo ver. Hice todo bien, llegué temprano, tenía buen lugar, mochila lista. A las 2 horas, me dio una reacción alérgica brutal. Terminé con la cara hinchada como si me hubiera peleado con una colmena. ¿Lo peor? No había comido nada raro. Simplemente, mi cuerpo decidió tener una crisis inmunológica justo ese día. No lo había hecho en 29 años. Y nunca volvió a pasar. Sigo convencido de que algo en el universo solo quería evitar que la pasara bien ese día. Caminando por la calle, vi a una persona tropezarse y caer. Me acerqué a ayudar, levanté su bolso. Y en ese instante pasó un patrullero. Me detuvieron por intento de robo. Tardaron media hora en aclarar que yo estaba ayudando. Fue una escena absurda, la persona herida diciendo que yo era un buen samaritano, y los policías pidiéndome los documentos mientras yo sostenía una currita. Parecía sacado de una serie de humor negro. Esa noche me costó dormir, no por miedo, sino porque no podía creer que algo así me hubiera pasado realmente. El día que decidí dejar la procrastinación atrás y ponerme serio con mi vida, me senté a planear objetivos, hice un calendario, hasta descargué apps de productividad. Me sentía invencible. Pero a los 5 minutos. Se fue el internet. Luego la luz. Luego el agua. En un lapso de 4 horas, el mundo decidió colapsar a mi alrededor. Ni siquiera pude poner el celular a cargar. Me recosté en la cama y pensé, ok, universo, mensaje recibido. Mañana será. Una vez, justo cuando sentía que nada podía salir peor, me encontré un billete de 500 tirado en la calle. Fue como una señal divina. Lo recogí, emocionado, como si fuera el renacer de mi suerte. Entré a un restaurante y pedí comida para llevar. Al pagar, el billete era falso. Llamaron al gerente. Me hicieron explicar de dónde lo saqué.
Terminé gastando más de lo que tenía por vergüenza, solo para salir con una bolsa de comida y la certeza de que el universo tiene una manera muy elegante de decirte, ni lo intentes.